Vamos a iniciar una plática sobre los diversos procedimientos que hay en la ley de amparo. Dice la ley de amparo que hay dos tipos de amparo, el amparo indirecto y el amparo directo. Sin embargo, encontramos otros dos tipos, otras dos formas de amparo, que son el amparo adhesivo, amparo directo adhesivo, y el otro amparo que es un amparo directo preventivo en materia administrativa y nada más en materia administrativa. Junto a ello, existe también un procedimiento especial de defensa de la Constitución, que es el relativo al procedimiento de denuncia de violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Cuando se ha declarado la inconstitucionalidad de una norma por parte de la Suprema Corte de Justicia con efectos generales, no procede el amparo, pero sí una denuncia que marca la ley de amparo. Y por último, vamos a hacer referencia a un medio de control constitucional sui generis, según Alberto del Castillo del Valle. Y este medio de control constitucional sui generis es el incidente de ejecución de la sentencia de amparo que puede concluir con algo muy importante, que es el ejercicio de la acción penal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del servidor público que haya violado la Constitución, que haya violentado la Constitución y no quiera cumplir con la sentencia que anula el acto de autoridad. Esos son los diversos procedimientos que se dan en tratándose del tema de la ley de amparos, que regula la ley de amparo. Vamos con el primero de estos procedimientos. Antes de ello, don Gustavo, muchas gracias. Y vamos a continuar pues con los procedimientos. Primer procedimiento, el amparo indirecto. Un juicio que procede contra la gran mayoría de actos de autoridad, no todos, la gran mayoría de actos de autoridad. No procede contra sentencias definitivas, contra laudos o contra resoluciones que ponen fin a un juicio. No procede contra violaciones procesales que son susceptibles de ser reparadas al momento de dictar la sentencia. No procede contra las leyes, tanto procesales como de fondo, que se hayan aplicado en un juicio y que no causen una ejecución de imposible reparación. Si son leyes procesales, las de fondo se van a atacar hasta el amparo directo. Y no procede el amparo indirecto contra la gran cantidad de actos que dan lugar a la improcedencia del amparo, tanto la improcedencia constitucional, la improcedencia legal y la improcedencia jurisprudencial. Verbigracia, el amparo no procede contra actos de particulares, salvo que el particular actúe como autoridad. El amparo no procede contra actos en materia electoral, desde luego no procede contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra los actos del Consejo de la Judicatura Federal. Para ello hay que analizar entonces el capítulo de improcedencia, tanto constitucional como legal, artículo 61 de la ley de amparo y jurisprudencia. Puede ser un análisis sumamente breve del trámite del amparo indirecto, y ese análisis, esta versión del trámite del amparo directo e indirecto, no me la atribuyen a mí. Es tan hermoso el texto del artículo 107, fracción 7 de la Constitución, que nos precisa este trámite, y el trámite es el siguiente. Primeramente se presenta la demanda, artículo 107, fracción 1 de la Constitución. Hay que ejercer la acción de amparo, se ejerce la acción de amparo, se presenta la demanda de amparo ante un juez de distrito, en la oficialidad de partes comunes. Bueno, puede ser que conozca un tribunal unitario de circuito. Vamos a hablar genéricamente de juez de distrito, y que recibe la demanda, la estudia y puede dictar cualquiera de estas 5 resoluciones. Primero, puede declararse impedido. Está impedido para conocer del juicio de amparo por tener interés personal en el asunto. 2. Puede ser que no esté impedido, pero sea incompetente por
cuestión del territorio, de la materia, del grado e inclusive del turno. 3. El juez de distrito no está impedido, ni es incompetente. Estudiará ahora sí ya el fondo de la demanda de amparo y si aprecia que esta es notoriamente improcedente, cuidado, notoriamente improcedente, no tiene duda de la improcedencia, entonces el juez de distrito desechará la demanda de amparo. Aquí hay que tener en consideración lo que dijo don Ignacio Luis Vallarta y Orgazón hace muchos años, 1880-1881. Dijo: si el juez de distrito tiene dudas sobre la procedencia del amparo, bueno, sobre la improcedencia del amparo, debe admitir la demanda. Ya después, cuando esté seguro que el juicio es improcedente, ya podrá sobreseer. Maravilloso. El problema es lo que pasa muchas veces en la realidad. Los jueces de distrito buscan cómo desechar las demandas de amparo a pesar de que no les asista la razón. Me acaban de desechar una demanda de amparo contra actos del Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que porque no es autoridad responsable para efectos del amparo, y he ganado 5 amparos contra consejos técnicos en tratándose de concursos de oposición. O sea, se buscan cómo desechar la demanda de amparo. Y me van a preguntar: ¿y usted qué hizo para que le remitieran la demanda, además de presentarla? Había un capítulo que se llama de la procedencia del amparo. Cité tesis de jurisprudencia. Y no obstante eso, me desecharon la demanda. Es la virtud que tienen muchos jueces de distrito: encontrar causales de improcedencia, aunque no existan. Vamos al siguiente punto. Si el amparo, si la demanda de amparo no es notoriamente improcedente, el juez estudia si hay todos los requisitos, si se reunieron todas las condiciones, todos los aspectos que marca el artículo 108 de la ley de amparo. Los requisitos de la demanda de amparo: nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, autoridades responsables, actos reclamados, protesta legal, preceptos constitucionales violados y conceptos de violación. Nombre y domicilio del quejoso: quién es el que está pidiendo el amparo y por qué pide el amparo y qué domicilio tiene para efectos de pedir amparo, o sea, que se le notifiquen resoluciones del amparo. Cuidado, no es el domicilio para otra cosa, sino para que se le notifiquen resoluciones. El amparo que les estoy comentando se está tramitando en Naucalpan. No tengo domicilio en Naucalpan. Un abogado, amigo, me presta su domicilio y estoy señalando ese domicilio. No es mi casa, ni la de la quejosa. Sin embargo, es el lugar que se está señalando, fijando, para que si hay necesidad de notificar algo, ahí se notifique. 2. Nombre y domicilio del tercero interesado. El beneficiado por el acto de autoridad, el favorecido por el acto de autoridad, y su domicilio para que se le pueda citar al juicio de amparo. Tercer lugar, la autoridad responsable. Los órganos de gobierno, que no los servidores públicos, los órganos de gobierno a los que se atribuye la emisión y o ejecución del acto de autoridad. Los órganos de gobierno que van a ser señalados todos, vamos a decirlo así, indiscriminadamente. No voy a abrir un apartado de autoridades responsables ordenadoras y otro de autoridades responsables ejecutoras, todas en una sola demanda, en un solo conjunto de actos, de autoridades responsables, perdón, lo voy a señalar. Ya en el siguiente apartado diré cómo es que le atribuye a cada una de esas autoridades cada uno de los actos reclamados y cómo es autoridad ordenadora o ejecutora. Cuidado, no tengo que precisar el domicilio de las autoridades responsables. Y si el juez de distrito me manda a aclarar la demanda, esa resolución será ilegal. La ley de amparo no me pide este requisito. Cuarto requisito es el de los actos reclamados, las conductas que yo estimo violan la Constitución. Y aquí es donde voy a decir cómo le atribuyo a cada autoridad cada acto de autoridad, y ya se sabrá cuál es ordenadora y cuál es ejecutora. Quinto requisito, la protesta legal. La exposición de los antecedentes del acto de autoridad para efectos de que el juez se compenetre
en ese problema jurídico que hay. Yo sé cuál es el problema, la autoridad responsable lo sabe, pero el juez de distrito no. Bueno, dale los antecedentes para que sepa de qué se trata el asunto y pueda resolver el problema. Vamos a poner aquel famoso proloquio que tanto se dice: dadme los hechos que yo os daré el derecho. Dime qué ha pasado para que yo esté en disponibilidad de saber qué es lo que sucedió y de esa manera en su momento te conceda, te niegue el amparo sobre sea, ya que yo sepa cuál es la litis que se está planteando. Siguiente requisito. En la demanda de amparo debo precisar el número del artículo que consagra cada garantía que estimo violada. Cuidado, muchísimo cuidado. No estoy obligado a transcribir el artículo, nada más a decir el número del artículo. No tengo que decir, se viola el artículo octavo, que a la letra dice. Imagínense, se violara el 16 último párrafo, y así como muchos abogados que entienden y transcriben los 17, 18, 19 párrafos. ¿Para qué? ¿Para qué? Simple y sencillamente el número del artículo. Preceptos constitucionales violados. Clásico, artículos 14 y 16. No clásico, pero válido. Precepto constitucional violado, el artículo 8, el artículo 23, el artículo 21 de la Constitución General de la República, pero nada más el número del artículo, sin necesidad de transcribirlo, ni decirle al juez de distrito que por cierto fue reformado por nada más díganme el número del artículo, ni fracción, ni nada más artículo. Y por último, el capítulo más importante. Estos son importantes, pero este es aquel más importante para nosotros los juristas: los conceptos de violación. ¿Por qué? Porque aquí dejamos impresa nuestra condición de juristas. Aquí es donde vamos a decir por qué el acto viola la Constitución. Aquí está la argumentación jurídica. Y esta argumentación jurídica viene junto con toda la historia del amparo. Por ello, cuando me hablan ahora de clases de argumentación jurídica como algo novedoso, siempre lo he tenido en México. Siempre ha existido la argumentación jurídica. Y por cierto, tengo un problema: ¿cómo se estructura un concepto de violación? Con 3 puntos. Primero, que se le llama premisa mayor, el contenido, la esencia de la garantía, sin transcribir el precepto constitucional, sin decir que es más que decir la esencia de la garantía. Posiblemente la voy a relacionar con otra garantía para dar una fuerza mayor al concepto. Por ejemplo, precepto constitucional violado, el artículo 23 de la Constitución. Acto reclamado, el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 319 dice que cuando el juez dicta auto de no vinculación al proceso, continuará el Ministerio Público con la investigación. No va a continuar, va a iniciar una nueva investigación. La primera ya la concluyó, tan la concluyó que ejerció acción penal. Y entonces Alberto del Castillo del Valle dice que este artículo, el 319, viola el 23 porque el artículo 23 prohíbe juzgar 2 veces por un mismo delito. Pero si el Ministerio Público no juzga, es cierto, no juzga, tienen razón. Pero, ¿qué es lo que dice hoy el artículo 1 de la Constitución? El primero dice que la interpretación de las garantías se debe hacer en lo que más favorezca al gobernado. Bueno, yo voy a interpretar esta garantía en lo que más me favorece. ¿Y qué más me favorece? Que aplique también la garantía para los efectos de la investigación. Y no puedo ser investigado 2 veces por el mismo delito porque eso rompe la certeza o la seguridad jurídica. Bueno, ¿y por qué no lo dice la Constitución? Porque cuando se creó el artículo 23 no había Ministerio Público. ¿Cómo no? En 1917 ya. Sí, pero el artículo 23 viene de 1857 y el Ministerio Público, según mi amigo el magistrado Humberto Manuel Román Franco, el Ministerio Público se creó en 1964, o sea, 7 años después, y en 1917 no cambiaron la redacción del artículo 23. Ahora, ¿qué fue lo que quiso decir el legislador, el constituyente 57, cuando creó este precepto? Darle seguridad jurídica, darle certeza en el derecho al gobernado. Si ya lo juzgaron y ya lo sentenciaron, ya sea absolviéndolo o penándolo,
ya no lo vuelven a poder, no lo pueden volver a juzgar o llevar adelante todo un proceso para saber si cometió el delito o no. Bueno, pues esto lo llevamos a la agencia del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público no me puede investigar 2 veces por una misma conducta. Sí lo puede hacer. Sí, ¿según quién? El artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional ese precepto. Viola el 23, que lo voy a interpretar conjuntamente con el artículo primero, y es como les estaba diciendo que voy a hacer esa relación. Segundo punto del concepto de violación, ¿cuál es? La premisa menor, que consiste en la exposición del sentido, del contenido del acto reclamado, sin necesidad de que lo transcriban. Díganle al juez en qué consiste el acto reclamado y cuál fue la razón por la cual la autoridad responsable emitió ese acto, y por lo que ustedes están empezando a sostener la inconstitucionalidad. ¿Y dónde sostiene esa inconstitucionalidad? En el tercer punto del concepto de violación, en la conclusión. Por lo tanto, el acto de autoridad, el acto que estoy reclamando, viola el artículo fulano de tal, y por ello debe otorgárseme el amparo y la protección de la justicia federal. Vean que el concepto de violación es muy sencillo. Hay conflicto. No hay necesidad de transcribir o citar tesis de jurisprudencia. No hay la necesidad. Con que ustedes hagan ese razonamiento será suficiente. Total, si hay jurisprudencia, ya la aplicará el Tribunal de Amparo. ¿Y por qué la va a aplicar? Porque la conocen. Ellos la conocen y la van a aplicar. Ya si no la aplican, pues en la revisión hablarán de ese tema. Ese, pues, la demanda de amparo son los 7 requisitos. No está el requisito de la suspensión del acto reclamado, ni el de ofrecimiento de pruebas, ni alguno otro. Si se reúnen estos 7 requisitos, la llevan de gana. Si falta alguno de ellos, entonces será válido que el juez de amparo mande aclarar la demanda de amparo. Haga una aclaración, simple y sencillamente para efectos de volver a desahogar mis penas. ¿Cuáles? Las de una resolución recientemente emitida por un juez de distrito en Nezahualcóyotl, Estado de México. El juez de distrito me manda a aclarar la demanda para que le diga de qué juicio de amparo emana el acto reclamado. ¡Qué barbaridad! ¿De qué juicio de amparo emana el acto reclamado? Los actos reclamados no pueden emanar de un juicio de amparo. El amparo es improcedente contra resoluciones emitidas en otro juicio de amparo. Le cuesta mucho trabajo entender eso al juez del distrito, primer punto. Y segundo punto, el acto reclamado lo hice consistir en un auto de vinculación al proceso. ¿En qué juicio de amparo se dictan autos de vinculación al proceso? Lo único que hizo el juez fue prevenirme para ver si se me pasaba el tiempo y de esa manera tener la oportunidad de entender cuando interpuesta la demanda de amparo y quitarse un juicio de encima. Eso no se va. Está bueno, ya está presentada la demanda, ya se estudió el tema de si está impedido el juez o no está impedido, de la competencia, si es competente, sobre el tema del desechamiento, no es notoriamente improcedente la demanda de amparo, ya se analizó que se reúnen todos los requisitos de la demanda de amparo, me faltó uno, me mandan a aclarar, ya lo aclaré. Bueno, ante esta situación, y ahora retomo el 107, fracción 7 de la Constitución, el juez admite la demanda de amparo, requiere de la autoridad responsable la revisión del informe con justificación, en el cual la autoridad responsable va a defender la validez constitucional del acto de autoridad, y después de que la defienda, pedirá que se guíe el amparo. Ya sé que esto en la vida real no sucede así, que la autoridad responsable también es capaz de presentar una serie interminable de hipótesis de improcedencia buscando el sobreseimiento y al final decir postdata, creo que el acto es constitucional. Ay, te lo dejo a tu lado saber entender. Eso no debe ser. Informe justificado es el documento en el cual se hacen saber cuestiones relativas a si existe el acto reclamado y por qué se emitió, y es justificado porque se debe defender la validez constitucional del acto. Una autoridad responsable, o sea, si la autoridad es responsable, así se llama, pero que sea responsable, que actúe con apego a derecho, que respete la protesta que rindió al asumir el cargo público de acatar la Constitución,
lo único que haría sería pedir que se niegue el amparo. ¿Por qué? Porque no violé garantías. Bueno, este es el tema del informe justificado. En el mismo decreto de admisión de la demanda de amparo, en esa misma resolución jurisdiccional, el juez fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Diligencia judicial en que el juez y las partes tienen contacto para que el juez esté en disponibilidad de resolver el juicio una vez que se hayan aportado y desahogado medios de prueba, se haya alegado, y ya pasamos a este capítulo. Ya lo dije, lo voy a insistir, hay tres etapas de la audiencia constitucional. La probatoria, o sea, una vez que las partes hayan aportado medios de prueba, etapa probatoria, el juez las admite, etapa probatoria, entre el juez y las partes están presentes, se desahogan las pruebas, ya mañana el juez la valorará, etapa probatoria. Etapa de alegatos, las partes pueden argumentar las últimas ideas que consideren pertinentes sobre el asunto. Señor juez de distrito, creo que en este caso se ha acreditado que el acto reclamado es inconstitucional, me asiste la razón. Señor juez de distrito, no le asiste la razón. Los últimos aspectos, las últimas versiones, antes de que lleguemos a la tercera etapa, la del dictado de la sentencia. La sentencia se dicta en la audiencia constitucional y se puede dictar el mismo día en que se desahogaron las etapas probatorias de alegatos o en una fecha distinta. Sin embargo, por una ficción jurídica, la audiencia se está celebrando durante todo este tiempo. Hay ocasiones que yo cualquiera que sea el que está presentando un juicio de amparo, no nada más yo, Alberto del Castillo del Valle, yo, cualquier abogado, exijo, quiero que la sentencia se dicte el mismo día de la audiencia constitucional. Total, el asunto no está muy complicado. Ya está acreditado que le pedí algo a la autoridad que hasta este momento no me ha contestado. Tú vas a otorgar el amparo para efectos de orillada que cumpla con el artículo 8º. ¿Para qué te vas a 20, 30, 40 días? De una vez dicta la sentencia. Y ha sucedido. Cuando impartía la materia de práctica forense de amparo, mis alumnos llevaban al salón de clases la sentencia que se había dictado el día anterior, pero decían otros, pero si ayer fue la audiencia, ¿cómo es posible? Porque en la audiencia se dicta la sentencia. Pues es fácil y así de sencillo. Claro, cuando el asunto no representa una complejidad. Pero cuando hay que estudiar más a fondo determinados puntos, yo, y no Alberto, sino yo, abogado en general, estoy consciente de que se debe tardar el juez unos 3 o 4 días, 5, 10 días para estudiar la litis y para resolver conforme a derecho y atendiendo a lo que pasó en la audiencia constitucional, qué pruebas se aportaron y qué pruebas se desahogaron, cuál fue, qué es lo que se desprende de esas pruebas, etc. Bueno, señor juez, tárdate un poquito en resolver el asunto. Y mientras tanto, el juicio se está substanciando. Esa es la etapa de la sentencia. El dictado de la sentencia se dicta en la misma fecha en que se celebró la audiencia en sus etapas probatoria y de alegatos o días después. Y no hay problema. Ahora, hasta aquí es el trámite del amparo indirecto en primera instancia. Artículo 107, fracción 8 de la Constitución. Contra la sentencia que se dicte en amparo indirecto, procede el recurso de revisión, del cual conoce o la Suprema Corte de Justicia en tribunal pleno, o la Suprema Corte de Justicia a través de una de sus salas, o un tribunal colegiado de circuito. Sobre todos estos puntos ya hablaremos en otro momento.